Hola a todas y a todos, bienvenidos a esta tercera clase del curso de PHP básico en luisperis.com. Bueno, en esta clase vamos a ver cómo podemos hacer operaciones matemáticas con PHP. Sé que no parece lo más divertido del mundo, pero es algo necesario. Es algo necesario para luego ya pasar a materia y hacer lo que realmente es divertido. Así que bueno, voy a intentar hacer la clase lo más amena posible para que así aprendáis lo máximo posible. Lo primero que tenemos que hacer, ya lo sabéis, es abrir y cerrar PHP. Ponemos el menor mayor que, interrogante, PHP. Y ahora ya ponemos el interrogante mayor menor que. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, vamos a crear dos variables de tipo entero por ahora y luego las vamos a modificar. Vamos a crear una variable llamada número 1 igual a 10, por ejemplo. Y otra variable llamada número 2 igual a 11, por ejemplo. Perfecto. ¿Qué es lo primero que vamos a aprender? Pues vamos a aprender a sumar. Vamos a aprender a sumar con PHP. Para ello vamos a ver dos cosas. Primero, recordemos que podíamos concatenar, es decir, podíamos juntar dos variables y guardarla en una tercera variable. Por lo tanto, también podemos hacer operaciones matemáticas y guardarlas en una tercera variable, por ejemplo, llamada total. Es decir, la variable total podemos hacer aquí que guarde una operación matemática, o mejor dicho, el resultado de una operación matemática. Por ejemplo, podemos decir que guarde el resultado de 3 por, esto así se multiplica, luego lo veremos con variables, 10, ¿vale? Pero no os preocupéis por esto. Simplemente, fijaros qué pasa cuando hago un echo total. Actualizo y me da el número 30. Es decir, esto se guarda aquí. Pues bueno, lo mismo pasa si nosotros cogemos, eliminamos esto y ponemos aquí el echo directamente. Actualizo y también me aparece el número 30. Lo que pasa es que no se guardaría en ninguna parte, por lo tanto no tiene ningún sentido a no ser que lo que queramos es mostrar en ese momento el resultado y ya luego no lo vayamos a necesitar. Explicado esto y explicado que una operación matemática se puede guardar el resultado en una variable, vamos a continuar con la clase. Voy a eliminar esto y vamos a ver cómo podemos sumar dos variables. Para ello, de nuevo, creamos la variable total y le ponemos un igual. Y hacemos lo siguiente, variable número 1 más, aquí el símbolo de más, variable número 2. Muy simple. Y ahora hacemos un eco del total, mostramos el total por pantalla. Fijémonos que la variable número 1 vale 10 y la variable número 2 vale 11. Esto es muy importante. Así que la suma de los dos serían 21. Actualizamos y vemos que aquí nos aparece un 21. Por lo tanto, lo que aquí pasa es que se realiza esta operación matemática y una vez ya se ha realizado, primero se realiza y una vez se realiza, se guarda aquí el valor. Muy sencillo todo, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasa si tenemos números de coma flotante? Vamos a ver, por ejemplo, el 10, 11 y, por ejemplo, dejemos... mira, vamos a dejar por ahora el 10, 11 con un número sin coma flotante, es decir, un número entero. Vamos a actualizar esto y vamos a ver que se suman igual, aunque sea este de un tipo de dato tipo float y este de otro tipo de dato tipo entero, vemos que se pueden sumar sin problemas. Y aquí viene lo interesante. Vamos a volver atrás y voy a quitar esto y os voy a mostrar algo. Vamos a ver, vale, voy a usar el bardam total, aquí está. Y cuando sumamos 10 más 11, el resultado es de tipo entero. Pero cuando creamos una variable que es entera y otra que no lo es, por ejemplo, 11,10, por ejemplo, el resultado que va a ser, si esta es entera y esta es float, ¿el resultado cuál va a ser? Pues lo vamos a ver ahora. Actualizamos y el resultado es de coma flotante. O tiene lógica, ¿no? Si hay un decimal es de un resultado con coma. Perfecto. Pues así ya sabemos que este resultado va a ser un float y no un número entero. Aunque una de las dos partes de la operación sea un número entero, si la otra parte o alguna de las partes o el resultado en sí lleva coma, pues esta variable será de coma flotante. Esto es algo muy importante que tenemos que conocer.
Así que bueno, por ahora está bien, ya sabemos sumar, no tiene ninguna complicación, ¿verdad? Simplemente cogemos una variable y le asignamos la suma de los dos valores. Pero ahora lo vamos a complicar un poquito. Y ya veréis como en este curso básico ya vamos a ver la funcionalidad de lo que vamos a hacer ahora. Vamos a coger y vamos a imprimir simplemente el número 1. Ya está. Que ya sabéis que el valor es 10. Y aquí lo tenemos. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger el número 1, la variable número 1, y vamos a hacer más, y un punto y coma. Ya está. Fijémonos, no le estoy diciendo igual a más, ni nada. No. Le estoy diciendo más, punto y coma. ¿Sabéis lo que va a pasar? ¿Se va a sumar a sí misma o qué creéis que va a pasar? Pues lo que pasa, actualizo, es que se suma 1. Suma 1 a este dato. Por ejemplo, si lo vuelvo a ejecutar 3 veces, en vez de ser 10, aquí vendrá la línea 6 y se sumará 1 y será 11. Está 12 y está 13. Vamos a actualizarlo y aquí nos pone el 13. Pues esto es muy importante y se utiliza muchísimo en programación. Ya lo veremos en este curso, ya veremos cuando hagamos for's y hagamos bucles, ya veremos para qué se utiliza. Pero es muy, muy importante. Perfecto. Pues ya sabemos cómo se suma. Voy a dejar aquí un ejemplo, simplemente suma total es igual a num1 más num2. Perfecto. Siguiente, vamos a ver la resta. Como veis es muy, muy, muy similar y también es muy fácil. Y simplemente vamos a hacer de nuevo la variable total y vamos a ponerle num1 menos num2. Y esto de nuevo, esto ahora es un número entero y un número de coma flotante. Si queréis que lo hagamos más fácil, pues lo hacemos un número entero y luego lo probamos. Y ahora vamos a imprimir el total. 5, ¿veis? Aquí resta resta la segunda variable a la primera. Y de nuevo, vamos a verlo con el bar down, porque ahora vamos a hacer algo diferente. Un número entero y es un 5. Y ahora lo que vamos a hacer diferente es que el segundo número sea mayor que el primero. Por ejemplo, vamos a poner 50, para que así nos dé un número negativo. Y bueno, vamos a darle a actualizar. Y fijémonos que también nos lo detecta como número entero, no se crea ningún tipo nuevo de variable porque sigue siendo un número entero, pero bueno, nos pone con el menos. Y si hubiéramos hecho un eco, por ejemplo, también nos aparecería el menos. Aquí está. Y de nuevo, como es mi obligación mostrar, vamos a ver qué pasa cuando sumamos, cuando restamos un número entero con uno de coma flotante. Para ver los cambios de tipo de variable. Perfecto. Ahora esto lo mostramos una última vez. Bueno, voy a dejarlo en 5. Lo mostramos y nos aparece 5. ¿Y qué pasa si ponemos, por ejemplo, 5 con 12? Imaginaros que esto es un precio. Pues bueno, lo actualizamos y nos pone un número de coma flotante automáticamente. Perfecto. Bueno, pues vamos a dejarlo con el número 5. Vamos a dejarlo, la resta la vamos a poner aquí para recordarla. Y vamos a ver que también pasa algo muy, muy, muy interesante. Vamos a poner el número 1. Vamos a mostrarlo para que nos aparezca el 10 en pantalla. Perfecto. Y también podemos hacer lo del número 1 menos menos. Perdona, el número 1 menos menos. Y ahora se restará un número. Perfecto. Ojo, que esto se restará hasta infinito. Esto tiende a infinito. Vamos a poner esto. Y veis que aquí ya llega el menos 2. Es decir, aquí hay números infinitos, por lo tanto se restará infinitas veces. Una vez llega al 0, pasará al menos 1, luego al menos 2, etc. Perfecto. De nuevo, esto ya veremos el funcionamiento cuando veamos los bucles. Por ahora simplemente saber qué existe y qué se puede hacer. Bueno, ya hemos visto las sumas y hemos visto las restas. ¿Qué nos queda? Pues bueno, nos quedan las multiplicaciones. Multiplicar. Vamos a ver cómo podemos multiplicar.
Vamos a coger un número, vamos a poner el total, por ejemplo, la variable total, y vamos a coger un número, total, y vamos a coger la variable número 1 y la vamos a multiplicar por la variable número 2. Y vamos a ver que, como es normal, el resultado es 50, o sea, el resultado, aparte de ser 50, es un número entero. Pero, en cambio, si modificamos esto para que sea un float, el resultado es un float. Pero fijaros, fijaros en lo que acaba de aparecer. Es un número entero y un número float. Y el resultado es 15, que debería de ser un número entero. En cambio, nos lo ha puesto como float. Ha detectado que una de las dos variables era float, por lo tanto se le ha convertido en float. Perfecto. Algo muy importante. Ya hemos visto sumar, restar, multiplicar y dividir es algo similar. Pero, ¿qué pasa si queremos multiplicar varias variables o que si queremos sumar y restar? Pues esto es igual que en primaria o en secundaria. Podemos utilizar los paréntesis. Vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a hacer que sean datos muy sencillos. Vamos a multiplicar 10 por 5, por ejemplo, y le vamos a restar un número. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar 10 por 5, pero lo vamos a meter dentro de unos paréntesis. Vamos a ver que el resultado ha cambiado. Bueno, el resultado es 50, eso está claro, pero el resultado es un número entero sin ningún problema. ¿Pero qué vamos a hacer ahora? Pues ahora este resultado lo vamos a multiplicar por otro número de coma flotante. Pero ojo, lo que vamos a hacer ahora va a ser multiplicarlo no por una variable, sino por un número puesto a código. Esto nos puede servir, por ejemplo, para calcular el IVA, etc. Por ejemplo, le vamos a multiplicar por 1,21. Lo guardamos y lo ejecutamos. Y vemos que ahora ya nos aparece un número de coma flotante. Pero lo del número de coma flotante ahora es lo de menos. Nos tenemos que fijar en esta parte, en que podemos hacer casi cualquier operación. Podemos, por ejemplo, primero queremos que se multipliquen estos dos números y a partir de estos dos números queremos que se saque el IVA. Por ejemplo, pues lo podríamos hacer. Si luego queréis que aparte a esto, por ejemplo, al resultado de esto, se pondría en un paréntesis, se le sume algo, se le sume el 2, por ejemplo, pues lo podríamos hacer. Esto es matemáticas básicas. Esto es lo de los paréntesis, simplemente indica qué es lo primero que se tiene que calcular. Aquí el primer paréntesis sería, por decirlo de una forma, el resultado de este se multiplicaría por esto. Y luego el resultado de este paréntesis se le sumaría 2. Como vemos, es súper sencillo. Lo importante aquí es que veáis que podéis meter tantas variables como queráis. Si tuviéramos una tercera variable, un número 3, podríamos sumarlo aquí sin ningún problema. Aquí las operaciones matemáticas pueden ser larguísimas. Perfecto. Y por último, vamos a ver la división. Y para la división, bueno, lo mismo, exactamente lo mismo. Vamos a ver que vamos a crear la variable total y va a ser el número 1 dividido número 2. Por ejemplo, o al revés, también lo podríamos hacer. Y aquí tenemos el bardán que lo va a imprimir. Actualizamos y aquí nos da 2. 10 dividido entre 5, 2. Lógicamente podemos cambiar el 2 por el 1, es decir, dividir 1 entre 10. Y nos daría 0,5 número de coma flotante. Fijaros que tanto este como este son números enteros, pero el resultado es un número con coma. Esto es muy interesante. Y bueno, las divisiones, no tiene más. De nuevo, igual que el resto de operaciones matemáticas, igual que las sumas, se puede poner entre paréntesis, se puede hacer lo que sea. Así que, por ahora lo vamos a dejar aquí, pero os quiero enseñar algo más. A ver, perfecto. Os quiero enseñar el resto, que es algo que se utiliza también mucho en informática. Resto. Perfecto. ¿Y para qué se utiliza? Pues ahora lo explicaré. Pero el resto es el resto de la división. No penséis que es otra cosa. Cuando dividimos un número que no es entero, o sea que el resultado no es entero, pues tiene un resto, etcétera. Para que lo entendamos. Esto es muy interesante por lo siguiente. Primero vamos a ver cómo se hace y luego os explicaré por qué es interesante, perdonad.
Vamos a hacer el total y vamos a hacer lo siguiente. Número 1, símbolo del porcentaje, número 2. ¿Vale? Y vamos a imprimir el total. 10 dividido entre 5, bueno, pues el resto es 0. Vamos a hacer 10 dividido entre 3. Y para ver que el resto es 1. ¿Por qué es importante el resto? Realmente, una de las funciones que se le da a PHP es saber, se le da para muchas cosas, ¿no? Pero una de las funciones que tiene es saber si un número es o no par. O sea, saber si un número es par o impar. Si el número es par, el resto será 0. Si es impar, pues no será 0. Es así de simple, no hay más. ¿Y para qué está interesante esto? Pues bueno, por ejemplo, para hacer bonitas las páginas web. No sé si habéis visto alguna vez una página web que tenía una tabla y cada una de las filas de la tabla se intercambiaba los colores. Uno era con fondo blanco y otra con fondo gris. La siguiente fondo blanco y la siguiente fondo gris. Pues bueno, esto ya veremos cuando hagamos bucles, ya veremos cómo se hace en profundidad, pero esto se hace gracias al 0. Simplemente es la que sea par que sea fondo gris y la que sea impar que sea fondo blanco. Así es. Y esto se hace gracias al resto. Así que bueno, como veis, esta clase ha sido bastante liviana, pero teníamos que verla sí o sí. Teníamos que saber cómo se sumaba, cómo se restaba, cómo se multiplicaba, se dividía y cómo se conseguía el resto. Y no solo esto, sino que también teníamos que saber cómo se hacían operaciones matemáticas, como es el caso que hemos visto con la multiplicación, que podíamos multiplicar dos valores, luego encerrarlo entre paréntesis, multiplicarlo por el IVA, por ejemplo, entre paréntesis y sumarle 2 de los gastos de envío, por ejemplo, ¿vale? Como veis es muy sencillo, esto son matemáticas básicas, lo que aprendimos en el colegio lo podemos poner literalmente igual, los paréntesis igual, los símbolos igual, todo igual y nos funcionará sin ningún problema. Sé que no es lo más divertido de PHP para muchas personas, pero es algo que necesitamos saber. Una vez lo sabemos, no se nos va a olvidar que para sumar dos variables hay que poner un más, pero una vez lo aprendemos nos va a servir ya para toda la vida y para el resto de lenguajes de programación, que suele ser bastante similar. Así que ya me despido de vosotros, pero nos vemos en la próxima clase, que sí que va a ser bastante más amena y va a ser muy entretenida. ¡Hasta entonces!